Al inicio del nuevo milenio, América y Guadalajara vivieron épocas grises, lejos de los primeros planos del balompié nacional y con una clara disminución en cuanto a la pasión que sus duelos entre sí generaban en la afición. En el año 2000, Chivas dominó la rivalidad, endosando dos dolorosas goleadas de 3-0, una en el torneo de verano y una en el certamen de invierno, y aunque las Águilas respondieron con un triunfo de 2-1 en el verano 2001, el empate del invierno de aquel año sería el preámbulo de uno de los clásicos más polémicos de este siglo. Era la jornada 14 del verano 2002, cuando Águilas y Chivas se citaron en la cancha del Estadio Azteca para disputar una edición más de un clásico supuestamente venido a menos, pero que demostraría lo contrario aquella tarde. 4 tiros de penal fueron cobrados, todos polémicos, 2 para cada bando. Fue Ramón Morales el encargado de ejecutar el primero para las Chivas, venciendo a Hugo Pineda y adelantando al rebaño. Después, Iván Zamorano hizo buenas las 2 discutibles faltas señaladas a favor de Luis Hernández, para darle la vuelta al partido, y por último, Ramoncito se dispuso a cobrar uno más, pero para su mala fortuna, terminó en el poste. Sin embargo, esa situación no mermó al rebaño, que con goles de Héctor Reynoso y el Tiburón Sánchez le dieron la vuelta al marcador a solo unos minutos del final, y en el ocaso del juego, la polémica volvió a presentarse con una jugada en el área tapatía, donde Reynoso barrió al límite para evitar el gol, y después se lanzó como arquero, cometiendo una clara mano que no fue marcada y calentó los ánimos de ambos conjuntos, demostrando que el clásico estaba más vivo que nunca. Las Águilas se coronarían en aquel torneo, y ese mismo año aparecería un personaje que reavivaría la rivalidad, el nuevo dueño del Guadalajara, Jorge Vergara, quien gracias a sus varios desplegados y frases provocativas, despertó ese sentimiento que parecía perdido. De ahí en adelante vendría un dominio alterno con 2 triunfos amarillos, 2 empates y una victoria tapatía, destacando aquel gol de Reinaldo Navia en el Clausura 2004, tras un penal que Talavera le atajó a Cuauhtémoc, o el triunfo in extremis del rebaño, un torneo antes, en un duelo de holandeses en el banquillo, con Leo Beenhakker al frente de las Águilas y Hans Westerhoff dirigiendo a las Chivas. Es así como llegamos hasta la fecha 9 del Clausura 2005, cuando América y Guadalajara se volvieron a citar en la cancha del Coloso de Santa Úrsula, en el que sería el clásico más espectacular del siglo y uno de los mejores de la historia. América arrancó avasallador, pasando por encima de unas Chivas que no sabían por dónde llovían los golpes. Pavel Pardo abrió el marcador con un potente disparo que Osvaldo no logró contener, y a los pocos minutos, Clever estrelló un balón en el poste, justo antes de que Oscar Rojas aumentara la ventaja azulcrema. Parecía que se venía una épica goleada en favor de las Águilas, pero al borde del descanso, el Sansón Reynoso conectó un brutal zapatazo que se clavó en el ángulo y en la historia del clásico como uno de los mejores goles de todos los tiempos. Uno de los grandes goles en los clásicos, porque la pelota lleva fuerza, lleva colocación. ¡Gol de Chivas! La segunda mitad comenzó con la misma intensidad que la primera, cuando Palencia remató un tiro de esquina para igualar el marcador. No obstante, América no se quedó de brazos cruzados, y después de un extraordinario trazo de Pavel Pardo, el Piojo López le devolvió la ventaja a las Águilas, y cuando parecía que se llevaban el triunfo, otra vez apareció el gatillero para decretar el 3-3 final en uno de los más épicos enfrentamientos del nuevo siglo. Luego de un empate a 0 en el siguiente torneo y 2 triunfos para el Guadalajara, llegó la temporada 2006-2007, que significaría otro punto de inflexión para la rivalidad. El primer duelo de la campaña llegó en el Apertura 2006, envuelto en polémicas declaraciones de Vergara y Manuel Lapuente, pues el entonces dueño del rebaño criticaba a la escuela lapuentista que priorizaba el orden defensivo y el contraataque. A lo que el directivo americanista respondió que si quería espectáculo, mejor fuera al circo, y precisamente esa fue la palabra con la que Lapuente describió las declaraciones de Vergara. El siempre polémico dirigente rojiblanco no tardó en responder, haciendo que la fotografía oficial de las Chivas fuera precisamente recreando un circo. Fue así como los pupilos del Chepo de la Torre, entre los que se encontraban figuras como Osvaldo Sánchez, Ramón Morales, Alberto Medina, Adolfo Bautista y Omar Bravo, encararon el clásico en el Jalisco buscando responder en la cancha.
Pero el fútbol tuvo que esperar, pues Jorge Vergara preparó varios detalles confiando en el triunfo tapatío. Al minuto 8, un personaje vestido de payaso y con acreditación se paseó por la cancha interrumpiendo el partido. Y al medio tiempo, Vergara preparó un espectáculo circense, todo con la intención de burlarse de la Puente. Para ponerle la cereza al pastel, el segundo tiempo fue enteramente rojiblanco, pues al 23, el Bofo venció a Ochoa con un golazo y humilló a las Águilas con una celebración que sin duda aludía una vez más al circo. Y 2 minutos después, el Venado ponía cifras definitivas al partido que Guadalajara ganó en la cancha y fuera de ella. Ese mismo torneo, el destino quiso que los dos odiados rivales volvieran a enfrentarse, pero ahora en las semifinales del torneo. La ida fue en el Jalisco y las Chivas fueron inmensamente superiores, reflejándolo en el marcador con goles de Omar Bravo y un penal de Ramón Morales. ¡Bravo! América pudo descontar, pero este clásico no podía terminar sin la aparición de Osvaldo, quien le atajó un penal a Salvador Cabañas, decretando el 2-0 final, con el que viajaron al Azteca para firmar un empate a 0 que le daba el pase a una final donde conseguiría su 11º campeonato de liga. 6 meses después, la venganza americanista llegaría, primero en el torneo regular donde un gran gol de Germán Villa le dio el triunfo a las Águilas, con un Chespirito emocionado en el palco de transmisión. Una vez más, los dos equipos avanzaron hasta las semifinales, donde se volvieron a encontrar primero en la cancha del Estadio Azteca, donde Salvador Cabañas definió el 1-0 final tras rubricar un hermoso pase de Cuauhtémoc. Y para la vuelta, la polémica se presentó, pues Gonzalo Pineda se fue expulsado tras un codazo a Santiago Fernández, pero al salir, hizo una seña que insinuaba algún pago en favor de los amarillos. En la práctica, Ismael Rodríguez tuvo un ataque de habilidad y avanzó hasta el área para hacer una pared con Cabañas y definir en el rebote, avanzando a la final en el último clásico disputado por Cuauhtémoc Blanco. América se llevó el clásico de la Apertura 2007 con gran actuación del Torito Silva, y a partir de ahí, Chivas ligó 3 partidos sin perder ante las Águilas, destacando el clásico del Clausura 2008, donde el rebaño llegaba como líder y los americanistas como coleros, por lo que se esperaba una fiesta rojiblanca en el Jalisco. Guadalajara cumplía los pronósticos con un contundente 3-0 que pintaba para hacerse más abultado. Sin embargo, apareció Salvador Cabañas para hacer más decorosa la derrota y terminar el duelo con un emocionante 3-2. 2010 y 2011 fueron años especiales para el clásico, pues el Bicentenario 2010 trajo el último duelo disputado en el Estadio Jalisco, y el Clausura 2011 el primero en el espectacular Estadio OmniLife, ambos con resultado favorable para el rebaño. Luego del estreno del nuevo inmueble tapatío, Chivas y América cambiaron sus visitas por victorias, y a partir del Clausura 2013, los americanistas ligaron 5 duelos sin caer ante el rebaño, destacando una estrepitosa goleada de 4-0 con doblete de Luis Gabriel Rey y tantos de Raúl Jiménez y Luis Ángel Mendoza. El Apertura 2015 y Clausura 2016 trajeron nuevos triunfos para los visitantes, y para la liguilla del último torneo, los dos se enfrentaron en cuartos de final. La ida en Guadalajara terminó igualada a 0, pero la vuelta fue un vibrante encuentro en el que Chivas se adelantó con gol de Orbelín Pineda. Sin embargo, 15 minutos más tarde, un penal se señaló para el local, y Osvaldito transformó el gol del empate. Las Águilas solo buscaban una anotación para clasificarse a semifinales, pero solo 5 minutos después, el Gullit tuvo en sus pies ampliar la ventaja con un penal que reventó el travesaño. Las emociones tardaron en regresar a la cancha del Azteca, hasta que Oribe Peralta cerró la pinza y decretó el boleto americanista hacia las semifinales. El torneo Apertura 2016 sería muy especial para los azulcremas, pues celebraban su centenario disputando la Liga, la Copa y el Mundial de Clubes, buscando levantar al menos uno de esos trofeos. El destino quiso que las Águilas se toparan un par de meses antes de su festejo con el Guadalajara,
quien se plantó en la cancha del Estadio Azteca con la intención de arruinarles la fiesta. Y justamente eso fue lo que sucedió, pues con doblete de Isaac Brizuela y el gol final del Gullit, los tapatíos endosaron un doloroso 3-0 en la frente del conjunto amarillo. Conejo Brizuela ya de Marco Bueno a segundo palo. Ya pasados los festejos, ambos rivales volvieron a coincidir, esta vez en las semifinales de Copa, donde brindaron un duelo vibrante que terminó en empate gracias a Michael Arroyo y Alan Pulido. En la tanda de penales, las emociones no pararon. Paolo Goltz falló el primer disparo de las Águilas y Pulido el último de los rojiblancos, por lo que Osmar Mares tenía la oportunidad de alargar la tanda. Sin embargo, el milagroso pie de Toño Rodríguez envió a Chivas a la final. Todo parecía indicar que Chivas había logrado amargar el centenario azul crema, pero otra vez el caprichoso destino volvió a aparecer y los emparejó en cuartos de final del torneo de Liga. La ida en el Azteca arrojó un empate a 1 con ciertas emociones, pero la vuelta terminó por inclinarse del lado visitante, pues Oribe Peralta prácticamente recreó su gol de la final de Londres 2012 para mandar al América directo a las semifinales. Chivas logró desquitarse en la Clausura 2017 y por fin ganar en casa 6 años después. Lamentablemente para ellos, los azulcremas volvieron a tomarles la medida y ligaron 6 partidos consecutivos sin caer, donde destacó otra goleada en su favor en el Azteca, aplastando sin contemplaciones a su rival, en un juego que estuvo marcado por 2 situaciones. La primera, el regreso de Oribe Peralta, otrora capitán americanista al Azteca, pero ahora enfundado en la casaca del odiado rival, siendo esta la más reciente transferencia entre ambos clubes. La segunda fue algo mucho menos agradable, pues Antonio Briseño realizó una artera entrada sobre Giovanni Dos Santos, abriéndole la pierna y llevándose una tarjeta roja indiscutible que casi provoca una pelea. La cancelación del Clausura 2020 debido a la pandemia nos privó del clásico durante casi un año, regresando para el torneo Guardianes del mismo año, y destacando por ser el primer clásico nacional de la historia sin público. En un estadio azteca sin el alma de los aficionados, América venció al rebaño con gol de Giovanni. No obstante, esa no sería la única ocasión que se encontrarían en ese torneo, pues Chivas y América chocaron en cuartos de final. En la ida, el Guadalajara abrió el estadio a una mínima capacidad para practicar un protocolo de regreso al inmueble, y en la cancha, el Chicote Calderón le dio la victoria a su equipo con un zapatazo lejano. La vuelta volvió a disputarse a grada vacía en el Azteca, y ahí Calderón volvió a hacerse presente para asestar 2 chicotazos al rival amarillo y dejarlos tendidos en la lona a pesar del gol de Henry Martín. América pudo sacudirse un poco esa sensación de derrota cuando 6 meses después, ya con un poco más de gente en las tribunas, le asestó un incontestable 3-0 a su rival, que en la semana había calentado el partido diciendo que le faltaba identidad y celebrando de manera eufórica los 3 últimos goles que se han dado hasta hoy en un clásico de clásicos. La gente volvió al Azteca para el Apertura 2021, pero solo para presenciar un 0-0 que se repitió un torneo más tarde en el Akron, cerrando la cuenta al día de hoy en 244 partidos en total, con 88 triunfos azulcremas, 77 rojiblancos y 79 igualadas. Por liga y liguilla se han enfrentado 183 veces, con un historial muy parejo apenas favorable por un juego para los de Cuapa. Por su parte, los duelos oficiales arrojan un total de 206 enfrentamientos, con 74 triunfos águilas, 65 chivas y 67 igualadas. Sin duda, el clásico de clásicos es el duelo que más pasiones levanta en México, el de más tradición y una de las mejores cartas de presentación del fútbol mexicano ante el mundo, pues ya sea América contra Guadalajara o Guadalajara contra América, el clásico nacional es la joya de la corona, el tesoro más preciado del baúl del fútbol mexicano.